Gobiernos postrevolucionarios. Introducción. Los gobiernos postrevolucionarios de México abarcan los años de 1917 a 1928, donde hubo 3 presidentes cuyos gobiernos influenciaron en esa época y aún hoy en día se nombran en una parte de la historia de México: Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Veremos aquí lo más destacado de esos 3 gobiernos y características principales en el aspecto político, político-hacendario y social, para tener un vistazo breve y resumido de las influencias que tuvieron cada uno y finalmente sus consecuencias. Gobiernos post-revolucionarios, 1917-1928. Gobierno surgido de la Revolución de 1910, que consolida el Estado mexicano basado en la Constitución de 1917. Las principales características de estos gobiernos es ser dirigido por caudillos. Los gobiernos de este periodo son Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Venustiano Carranza, 1917-1920. Venustiano Carranza toma posesión como mandatario de la República el 1 de mayo de 1917. Tiene monumentales problemas para llevar a cabo lo estipulado en los artículos 27 y 123 de la Constitución de 1917. El primero, referido a la propiedad de la tierra, acarrió con su llegada el problema de la afectación de intereses extranjeros, más que nada en los entornos mineros, agrícolas y petroleros, y sucesivamente peleas agrarias. El segundo, relacionado al trabajo, causó incontables huelgas. Características políticas. La política exterior se fijó en la tesis juarística. No permite la injerencia extranjera en los asuntos de soberanía nacional. En la política interna, el régimen se confronta a un territorio convulsionado. Los años del desplazamiento armado han dejado a México al borde de la desintegración. Es complicado administrar un territorio donde profilan los jefes regionales, los caciques que controlan feriamente las zonas que dominan. Características sociales. Para 1921, México había perdido 1 millón de pobladores con una relación a lo predeterminado en el censo de 1910. Esta reducción no solamente era efecto de la revolución, sino primordialmente de la epidemia mundial de influenza en 1918, así como de otras epidemias regionales propiciadas por el mismo desplazamiento revolucionario. Se disminuyó la población por un creciente emigración a los Estados Unidos que, a lo largo de la Primera Guerra Mundial, demandó mano de obra preferentemente agrícola. Los célebres braceros comienzan a cruzar la frontera y no regresarán hasta que la enorme depresión de USA en 1929 ocasione crisis y desempleos comunes. Características económicas. En política hacendaria, el régimen carrancista se dedica a la revisión de las operaciones bancarias y a la regulación monetaria. Desde 1916, Carranza recurrió a la alza de impuestos. La contribución federal aumentó un 50%. Hubo otros aumentos en tabaco y nació un impuesto al consumo del pulque. Plutarco Elías Calles. Características políticas. Estableció vínculos con otros territorios como la URSS y secundó al desplazamiento de César Augusto Sandino en Nicaragua, lo cual causó malestar en USA. Esta nación temía que el régimen expropiara los inmensos latifundios que tenían los estadounidenses en México. En cuanto a la política agropecuaria, se inicia obras bastante relevantes de riego por medio de la Comisión Nacional de Irrigación, y para vincular el campo con las regiones urbanas fue desarrollado la Comisión Nacional de Senderos, que proyecta distintas carreteras como la México-Puebla. Se funda el Banco de Crédito Agrícola y la Comisión Nacional Agraria. Se moderniza y amplía el sistema ferroviario. Características sociales.
Siendo mandatario electo, Calles se confrontó con los inconvenientes de las naciones resultantes de los anteriores movimientos sociales y políticos. Obligó a la alta oficialidad a revalidar su nivel. Además, modernizó y profesionalizó las Fuerzas Armadas. Respaldó el desplazamiento obrero por medio de la Confederación Regional Obrera Mexicana y el Partido Laborista. Características económicas. El plan de recomposición económica a lo largo de la gestión de Calles ha sido denominado Nueva Política Económica. El plan poseía como fin la construcción de una moneda estable, un presupuesto equilibrado y una hacienda sana. La averiguación de una idónea política financiera. En el lapso de Plutarco Elías Calles, los secretarios de Hacienda Alberto J. Pani y Luis Cerro de Cos logran orden en las finanzas públicas, suprimen la burocracia, les bajan los sueldos y cancelan subsidios. En septiembre de 1925 inauguran el Banco de México.S.A., organización a la que confiere el monopolio de la emisión de billetes. Álvaro Obregón, 1920 a 1924. Fue un militar y político que participó en la Revolución Mexicana y fue presidente entre el 1 de diciembre de 1920 y el 30 de noviembre de 1924. El mismo año de su nacimiento quedó huérfano de padre, sus estudios primarios los cursó en Guatabampo y en Álamos, y estando ya en la juventud se dedicó al cultivo de la tierra y a su labor como profesor en la escuela primaria de Morongarit. Más tarde, en 1911, inició su carrera política presentándose en las elecciones municipales de Guatabampo, y es así como se convierte en presidente municipal. Pero su ejercicio en el cargo se ve interrumpido por el derrocamiento y asesinato de Francisco Madero, en lo que se conoció como la Decena Trágica, perpetrada, entre otros personajes, por el general Victoriano Huerta. Características políticas. Se firman los tratados de Bucareli con el gobierno de Estados Unidos, por medio de los cuales se obtiene el reconocimiento diplomático de nuestro país y se garantizan los intereses y propiedades estadounidenses en México. Se restablece el crédito interno por medio de la liquidación y devolución de los bancos incautados durante el régimen carrancista. Se regula la función bancaria y se decretan la ley sobre los bancos refraccionarios y la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios. Características sociales. Se fortalece el movimiento obrero con la Confederación Regional de Obreros Mexicanos con el apoyo del gobierno obregonista. Estallan varias huelgas, la más importante fue la del gremio ferrocarrilero, reprimido violentamente. Uno de los aciertos más importantes del gobierno obregonista se da en política educativa y cultural. Se establece la Secretaría de Educación Pública y es nombrado secretario de esta a José Vasconcelos, que fungía como rector de la Universidad Nacional. Hombre inteligente, culto, soñador, inicia la campaña educativa y cultural más importante que ha tenido nuestro país. Características económicas. El sector agrícola es el eje vertebrado de la economía y mantiene su crecimiento de 5% anual. El Partido Nacional Agrarista busca la redistribución de la tierra. Para debilitarlo, el gobierno apoya y fortalece la Confederación Nacional Agraria. Disminuye la explotación petrolera por agotamiento de algunos yacimientos. Proporciona alrededor del 25% de los ingresos totales de México. Conclusión. La posrevolución fue testigo de una serie de cambios que existieron en la estructura de administración pública junto al fortalecimiento de los gobiernos y nuestras figuras públicas. Asimismo, con la apertura de dependencia o entidades políticas que comenzaron a cumplir funciones relevantes en la construcción de las bases de Estado que dieron origen a la institución que actualmente conocemos. Implementaron el plan sexenal que activa la producción agraria. Además, el 18 de marzo de 1938 fueron establecidas las misiones y funciones de ejércitos mexicanos para defender la integridad y la soberanía de la nación. Además, garantiza la seguridad interior y auxilia a la población civil en casos de necesidades públicas. Finalmente, las características que tuvo este proceso cambiaron durante la presencia de Ávila y
Camacho cuando surgió la idea de una unidad nacional a raíz de las hostilidades suscitadas durante la Segunda Guerra Mundial.